así como es necesario entender qué fue lo que pasó en Tierra Alta, Córdoba. ¿Quiénes son sus invitados, Andrea? Pues mire, quiero saludar a la senadora Gloria Inés Flores. Ella es integrante de la Comisión Segunda del Senado. Usted sabe, Juan Pablo, que estos temas son de todo el interés de esta comisión donde se tocan los asuntos de la fuerza pública, y además ella fue presidenta de esta comisión, senadora del Pacto Histórico. Además, bienvenida aquí a Sigue la W. Buenas tardes para toda la audiencia de la W. Muchas gracias por la invitación y estamos pues en total disposición de aportar nuestro análisis sobre un caso ocurrido recientemente en el que salen implicados miembros del Ejército Nacional. Quisiera en primer lugar, como senadora de la República y como defensora de derechos humanos, que no tiene por lo menos precedentes para mí, que haya habido una respuesta tan inmediata por parte del Ministerio de Defensa y del general Giraldo como máximo jefe de las fuerzas militares para responder a un hecho tan lamentable en el que se vinculan a miembros del Ejército Nacional, pasándose como miembros de las disidencias de las FARC y afectando a la población civil en el Manso, en Tierra Alta, Córdoba. Vamos a conocer al otro invitado, pero mientras tanto quiero contextualizar, porque aquí queremos hacernos una pregunta y saber quién tiene la razón, si el presidente Gustavo Petro o el fiscal general Francisco Barbosa, respecto a quién debe asumir esta investigación. Y mostremos este trino del presidente Gustavo Petro, donde dice lo siguiente: volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente al lado del gobierno su propia investigación en estos hechos. Y después, pues, contestó el fiscal Francisco Barbosa a través de una rueda de prensa y dijo lo siguiente. Veamos qué fue lo que dijo el fiscal. Quiero decirle de nuevo al gobierno nacional y al presidente Petro que las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. He venido insistiendo durante este año que no le corresponde al Ejecutivo en Colombia, conforme a sus facultades constitucionales, hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la hará la Fiscalía General de la Nación y no vamos a permitir tampoco que la jurisdicción penal militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales en este país. Y entonces vino la respuesta del presidente Gustavo Petro, otra vez a través de sus redes sociales, y dijo: claro que el Ejecutivo puede investigar a nivel disciplinario a sus propios funcionarios a través del control interno y de las comisiones protectoras. Y de nuevo, respondió el fiscal más temprano en la W, en entrevista. Francisco Barbosa esto dijo. Yo creo que es importante decirle a la opinión pública y clarificarle que la investigación la hace la Fiscalía General de la Nación. Si la justicia penal militar quiere iniciar esta investigación o adelantar esta investigación, nosotros por supuesto plantearemos el conflicto de competencias para que sea la Fiscalía la que lo adelante, no por capricho del fiscal ni capricho de la Fiscalía, sino porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha señalado frente a posibles violaciones a los derechos humanos. Y frente a lo disciplinario, pues es la Procuraduría General, salvo que no ejerce su poder, digamos, sería la Inspección General del Ejército, salvo que la Procuraduría no ejerza su poder preferente. Entonces yo lo que creo es que sí hay que distinguir, hay que precisar, hay que ser muy claro en estos mensajes, que me parece a mí que no fueron claros, porque volvemos otra vez a la misma idea confusa de poner en entredicho a las mismas autoridades judiciales. Es que nosotros somos los que investigamos estos hechos y por eso la preocupación de que debe haber unas garantías de investigación y de que las autoridades judiciales y la misma Procuraduría pues podamos llegar al lugar de los hechos con garantía plena para beneficio de la gente. No es por la Fiscalía y la Procuraduría, es porque nosotros tenemos que estar al lado de la población y hay una protección de derechos humanos que hay que adelantar. Bien, pues aquí está el debate y por eso quiero preguntarle a la senadora Gloria Inés Flores del Pacto Histórico. Entonces, ¿quién debe asumir la investigación y por qué el gobierno, usted considera seguramente, como lo dice el presidente Petro, debe hacerlo? Bueno, en primer lugar, yo no quiero meterme en la campaña del fiscal. O sea, a todas luces el fiscal se ha metido en una campaña política
y busca cualquier hecho para responderle al presidente Petro. Yo no voy a meterme en esas honduras, sino trabajaré sobre el caso específico y sobre mi experiencia como defensora de derechos humanos de 40 años. Es la primera vez, y vuelvo, insisto, en que veo una respuesta inmediata del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional y de las fuerzas militares a través de su comandante Giraldo, de asumir la investigación, de no ocultarla como ha sucedido en el pasado, y de asumir diligentemente también la inspección inmediata. Y bueno, ahí queda la colisión de competencias. Le compete a la justicia penal militar porque son actos del servicio. Esa es una valoración que tiene que hacer la Corte Constitucional en este caso. Pero lo que debe relevar el pueblo colombiano hoy, la opinión pública, es la respuesta inmediata del Ministerio de Defensa y la postura diáfana y clara del Ejército Nacional para responder sobre un acto que afecta a la institución que ha ganado legitimidad precisamente por el apego a los derechos humanos y por el respeto a una nueva política de defensa y seguridad que se está implementando por parte del gobierno de Gustavo Petro, que pone al centro la protección de la población civil, el fortalecimiento y la protección también de la fuerza pública y por tanto de su legitimidad. Entonces aquí lo que debería estar relevando el señor fiscal general de la Nación es que por primera vez se encuentra una respuesta a cabalidad, comprometida con la institucionalidad y con el esclarecimiento de estos hechos lamentables en el Ejército Nacional y en el Ministerio de Defensa. Senadora, Segundo, pero usted no, quisiera senadora, también relevar, sí, pero senadora, perdóneme. segundo, quisiera también relevar que estos hechos han ocurrido en el pasado. Estos hechos se han denunciado desde el 2020, 2021, situaciones similares denunciadas por las comunidades, y no he visto al fiscal general respondiendo de esa manera tan comprometida con el esclarecimiento de estos casos. Entonces, yo sí quisiera también poner que echemos para atrás un poquito la historia y veamos cuáles han sido las respuestas de la Fiscalía frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, porque los defensores de derechos humanos hemos tenido que exigir precisamente a la Fiscalía que no haya impunidad en muchos casos de violaciones de derechos humanos, senadora, de connivencia senadora, que en el pasado ocurría por parte de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares y otros actores armados, senadora, que han afectado a la población civil colombiana. Senadora, pero usted que habla del pasado, sí, señor. Usted que habla del pasado, en el año anterior, antes de que empezara el gobierno del presidente Petro, en marzo del año pasado, hubo un hecho infortunadamente sangriento, lamentable, doloroso, en el departamento del Putumayo. Allí, miembros del ejército asesinaron a 11 personas, supuestamente en un operativo que estaban haciendo de lucha contra el narcotráfico, pero eran 11 personas de una comunidad indígena que estaba además en medio de un bazar. El hombre que en su momento justificó y que además encabezaba el operativo era el general Juan Carlos Correa, quien hoy es el inspector general del Ejército Nacional, quien hoy sería quien debería adelantar esta investigación. ¿A usted no le genera al menos una inquietud el hecho de que ese general Correa, que hace año y medio justificó el asesinato de 11 personas por miembros del ejército en Putumayo, esté al frente de esta investigación en Tierra Alta? Pina, comandante del Ejército Nacional, ha asumido la investigación del caso. Y yo no estoy diciendo que la Fiscalía no lo haga. La colisión de competencias, por supuesto, existe. Y la justicia penal militar tendrá que asumir lo que corresponde a los actos del servicio, y si se determina la violación de los derechos humanos, lo tiene que asumir también la Fiscalía. Pero la investigación disciplinaria que le corresponde a la Procuraduría, también el control disciplinario se hace desde el Ejecutivo, y eso es una función que está dada por el Estado colombiano. O sea que están tratando de generar una pelea con el gobierno nacional que no tiene, digamos, razón de ser. Ahora, no me respondió la pregunta. Es que al general Correa ayer lo desplazaron a Montería para que encabezara la investigación. ¿A usted eso no le perturba?
estoy diciendo que la información que hemos recibido nosotros acá en el Senado de la República es que el que va a asumir directamente la investigación del caso del general Ospina, comandante del ejército, quien está, digamos, al frente de eso. Ayer hubo precisamente una reunión para abordar este tema de seguridad y tomar las decisiones correspondientes al Ejecutivo. Pero lo que quisiera relevar para no empañar un hecho que debe ser tenido en cuenta como un avance significativo en materia de la política de seguridad, de respeto a los derechos humanos en nuestro país, es que por primera vez, y estoy hablando de 40 años como defensora de derechos humanos, que yo veo que hay una respuesta inmediata donde no se oculta el compromiso de miembros de la fuerza pública, sino por el contrario, se asume Senadora, la responsabilidad, eso sí, en el marco, siempre exigiendo el debido respeto y eso hay que al aplaudirlo. proceso. Hay que aplaudirlo, ¿no? Y sobre todo, la posición del general Helder Giraldo como comandante de las fuerzas militares. Pero, por ejemplo, el general Ospina ayer estuvo un ratico en Montería, se devolvió y le tocó al ministro de Defensa obligarlo a que volviera otra vez a Montería. El general Ospina se quedó apenas un par de horas en Montería y luego se vino otra vez a Bogotá a otras reuniones. O sea, el general Ospina le estaba sacando el cuerpo al asunto. Es más, hasta el momento, al general Ospina se le oyó la voz en la rueda de prensa que dio hace un instante en Montería y de resto, absoluto silencio. Sí, bueno, hay un hecho también muy importante y es que a las personas implicadas se les retira la confianza y responsabilidad y tienen que entregar las armas. ¿Cuándo habíamos visto en Colombia esto? Nunca, nunca lo habíamos visto. Al contrario, nosotros que tuvimos que trabajar durante tanto tiempo para demostrar, infortunadamente, la connivencia de algunos sectores del ejército y de la policía, de las Fuerzas Armadas, con grupos paramilitares, nunca veíamos esa actitud respetuosa y diligente por parte de la fuerza pública. Y yo sí quiero relevar que en este caso uno ve el compromiso serio de las Fuerzas Armadas de Colombia por responder a cabalidad con los derechos humanos y con una política de seguridad y defensa que pone al centro el respeto en primer momento, el respeto y la protección de la sociedad colombiana y de la población civil, especialmente en aquellas zonas donde se ven tan afectados por la violencia y por el conflicto armado que aún padece nuestro país. Senadora, yo quiero preguntarle por lo que se va a hacer de fondo frente a la formación en derechos humanos, derecho internacional humanitario, a los militares, que se supone que tiene que ser un requisito, pero que no es la primera vez que esto ocurre. El caso de Putumayo, bueno, hay innumerables situaciones en las que uno se pregunta, bueno, ¿por qué están actuando así? Pero, ¿qué va a pasar para que esta práctica se dé, no solamente desde el deber ser, sino desde lo que hacen en terreno los militares? ¿Alguna reforma que se propone desde el gobierno nacional, desde la bancada del Pacto Histórico, para que esto no siga ocurriendo? Nosotros hemos venido trabajando precisamente en esa dirección. La política de defensa y seguridad de este gobierno está centrada en el respeto y el apego a los derechos humanos, en la formación de las distintas fuerzas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y hay un elemento que me parece a mí sustancial, y es que sí se ve un cambio y una transformación en la fuerza pública. Yo tuve la oportunidad como presidenta de la Comisión Segunda del ascenso de los generales en diciembre del año pasado, de estudiar sus hojas de vida. Además, nosotros solicitamos a la JEP que también entregara información, aunque no es obligatorio, y de tener la entrevista con cada uno de ellos y dar cuenta de unos generales y también mujeres generales que ascendimos, que han tenido una hoja de vida intachable, importante con el respeto a los derechos humanos. Y hay que decirlo que pues ha habido, digamos, el gobierno de Gustavo Petro ha tenido, el presidente Petro ha llamado a calificar servicios a varios generales de la República, muy molestos, que están en una actitud bastante hostil también con el propio gobierno. Y esa separación del cargo de algunos y de llamar a calificar servicios de generales es precisamente porque se ha observado en alguno de ellos indicios serios de estar vinculados con violaciones de derechos humanos y también, por supuesto,
con situaciones que vimos en el pasado terriblemente dolorosas, como los falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que ascienden a más de 6.000 personas inocentes que fueron ejecutadas para ser mostrados como dados de baja en combate. Eso Sí. no podrá volverse a repetir en Colombia. Por eso este hecho, el presidente ha sido enfático, claro, y nosotros también como Congreso de la República, en que estos hechos tienen que esclarecerse y sobre todo determinar de dónde vino la orden para hacer una acción que afecta considerablemente a la población civil, pero especialmente afecta la legitimidad de la fuerza pública que la ha recuperado Senadora. con su apego a los derechos humanos y a la ley. Senadora, hablar de actos del servicio en estos hechos no es justificar que estas personas o estos militares se disfracen, que actúen ilegalmente y que amenacen a la población civil. ¿Eso puede ser un acto del servicio? No, no, señor, eso es de violación. Estoy hablando es que hay actos del servicio que tienen que investigar la justicia penal militar. Actos del servicio, por eso tiene que determinar esa justicia penal militar. Y la colisión de competencias con la Fiscalía General de la Nación está y debe determinarse para que entra también a la labor de investigación. Es lo que nosotros como defensores hemos luchado toda nuestra vida. Pero también nuestra pregunta es hacia la Fiscalía. ¿Dónde están los casos de graves violaciones de derechos humanos en estos momentos? Graves violaciones a los derechos humanos y sus resultados en la lucha contra la impunidad. Podemos hablar de innumerables casos que han estado durmiendo en los laureles y que no hay respuesta efectiva por parte de la Fiscalía. Hay un empañamiento de muchos de esos casos por falta de diligencia de la Fiscalía. Ojalá actuara el fiscal de la manera como actúa en este caso, con todas las graves violaciones de derechos humanos que se han denunciado y que son objeto de investigación en manos de la Fiscalía. Ahora queremos conocer la opinión del senador Antonio José Correa, que pertenece al partido de la U, que no está pues en coalición con el gobierno actual. Senador, ¿cuál es su opinión respecto a lo que ocurrió en Tierra Alta? ¿Tiene razón el fiscal general que dice, no, nosotros tenemos la competencia para hacer esta investigación? Hombre, lo primero es que es un hecho muy grave y que demuestra un interés oscuro de que hay algunos que les gusta hacerle no solamente trampa a la voluntad de todo un pueblo, de querer que todos estos grupos ilegales no existan más en sus regiones y hacerle trampa a la institucionalidad, en este caso al ejército, un grupo menor. Aquí la pregunta importante, Andrea, sería, ¿quién dio la orden por encima de ese teniente que hostigó a la población civil? Nosotros el día martes tuvimos un debate de control político donde mostramos las cifras que está dando hoy la Policía Nacional, la Armada, el Ejército, que son aplaudibles. Pero existe una campaña oscura, podría decirse, no sé de quién, porque en eso sí tienen que determinar, por deslegitimar lo bien y lo bueno que se viene haciendo en contra del delito en el país y de maxificar y de maximizar estas actuaciones. En este caso, yo estaría muy de acuerdo en que las investigaciones no solamente las lleve a cabo la justicia penal militar, sino también esto atenta contra el derecho internacional humanitario de ver una mujer con un niño menor de 1 año en brazos, que le colocan una pistola en la cabeza y un fusil. Esto traspasa las barreras. Yo sí quisiera ver un ente acusador alejado de cualquier lado, de cualquier esquina política y administrando justicia, administrando la investigación acorde y que le carga todo el peso de la ley, porque aquí no se pueden revivir fantasmas de maridajes entre la fuerza pública y la ilegalidad. Senador Antonio Correa, detengámonos un poco en esta situación, porque sin duda, no sé, yo creo que también estamos entrando en un escenario en donde lo uno no tendría por qué reñir con lo otro. Me sorprende que quieran bloquear una investigación de la Fiscalía que perfectamente podría coadyuvar o convertirse en un complemento a lo que pueda adelantar la justicia penal militar.
¿Usted ve que hay una disonancia entre lo uno y lo otro? ¿Que tenga que ser incómoda una investigación de la Fiscalía y que entonces sea preferible la de la justicia penal militar? Ve aquí que caiga todo el peso de la ley, llámese justicia penal militar, justicia ordinaria y el llamado a los organismos internacionales, porque aquí se ha afectado contra una población civil indefensa, una población civil que no tenía ningún tipo de protección. Es una barbarie, una persona de la institucionalidad disfrazado de ilegalidad, apuntándole con un fusil a una mujer. Esto es un tema, y vuelvo a insistir, que merece todas las investigaciones y todas serán bienvenidas. Lo digo desde el legislativo con el mayor respeto, pero también esas investigaciones deben llevar a cabo una exhaustiva claridad, porque tampoco podemos empañar el buen nombre del señor director del Ejército, el general Ospina, ni del señor director de la Armada, ni el de las Fuerzas Militares, el general Giraldo, por culpa de 2 o 3 o 10 que recibieron la orden de un superior para ir a hacer actos de ilegalidad que atentan contra el derecho internacional humanitario. Para allá voy, porque sabemos que existe de todas formas una animadversión importante entre el fiscal Barbosa y el presidente Gustavo Petro. ¿Esa animadversión no termina generando ruido en una eventual investigación de la Fiscalía? Hombre, aquí en las investigaciones judiciales se debe apartar cualquier espacio en el cuadrilátero político. Aquí se debe impartir justicia y hablar a través de sentencias judiciales. Senador Antonio Correa, al inicio de su intervención, la senadora Gloria Inés Flores decía que no quería profundizar en lo que es la campaña del fiscal, pero quiero preguntarle por esto, porque muchos líderes del pacto histórico dicen, no, es que el fiscal aquí está haciendo un show político y entonces por eso quiere decir que tienen que asumir la investigación. ¿Usted qué piensa desde el partido de la U? Yo pienso que la Fiscalía y los organismos judiciales deben evitar los pronunciamientos y pronunciarse a través de sentencias y de fallos judiciales. Y esta investigación exige llegar hasta la profundidad de quién está detrás de estos 10 militares, quién dio la orden y si esto es repetitivo o fue ocasional. Algunas diferencias nuestros invitados, pero coinciden en que se debe conocer la verdad porque es un hecho muy grave que seguramente va a tener un control político desde el legislativo y desde esta comisión que integran los dos a nuestros invitados, Gloria Inés Flores, senadora del Pacto Histórico, y el senador Antonio Correa del Partido de la U. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.